bienvenidos en este video. Empezaremos con el spoiler para esta próxima serie Yell, Only You, de la hermosa pareja Lin-Oh. La espaciosa y moderna oficina se llenaba del suave murmullo de la ciudad tras los altos ventanales. El hombre tras el escritorio, Crazy, irradiaba poder y control. Era conocido por dirigir uno de los imperios empresariales más grandes del país. Su voz transmitía la autoridad de un hombre que había visto y había sido moldeado a su gusto. Pero ahora, mientras miraba a su hija, Ira desde el otro lado del escritorio, no se sentía nada cómodo. Ira, esto no se discute, dijo con firmeza frunciendo el ceño. Necesitas un guardaespaldas. Ira suspiró sentada frente a su padre con los brazos cruzados. Era un artista emergente y su carrera había ganado impulso en el mundo del espectáculo. Amaba su independencia y odiaba la idea de la vigilancia constante. La sobreprotección de su padre era lo último que necesitaba en ese momento. Padre, ya tengo un representante, no necesito un guardaespaldas, respondió Ira intentando mantener la voz tranquila. Puedo cuidarme sola, además todavía no soy tan famosa. Nadie me molesta. El padre negó con la cabeza. No me preocupa tu fama, Ira, me preocupan las amenazas. Ya sabes la clase de enemigos que tengo, tanto en los negocios como en la política. Vendrán por mis allegados para intentar llegar a mí, y me refiero a ti. Ira se movió incómoda, sabiendo que su padre no exageraba. Había visto los informes de amenazas contra él, las llamadas a altas horas de la noche donde su tono se volvía serio. Pero todo eso seguía siendo innecesario. La idea de tener a alguien siguiéndolo constantemente no le agradaba. Se sentía invasivo. Entiendo que estés preocupado, padre, pero un guardaespaldas es muy exagerado, padre. No quiero tener a alguien vigilándome constantemente día y noche. Crazy se inclinó hacia adelante con la voz suavizada, con determinación. Ira, escúchame. Esas personas no siguen las reglas. Si no pueden hacerme daño directamente, te harán daño a ti. Y no puedo arriesgarme. No lo voy a hacer. Ira apartó la mirada. Sabía dónde iba a parar todo eso. La preocupación de su padre era sincera, y una vez que se tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Si no contratas un guardaespaldas, lo contrataré yo. Y si sigues negándote, iré a todos los eventos, sesiones de fotos y entrevistas para cuidarte personalmente. ¿Es eso lo que quieres? Los ojos de Ira se abrieron de par en par ante la amenaza de su padre. Lo único que necesitaba era que su padre la siguiera como una sombra. Padre, no puedes hablar en serio, ¿verdad? Pruébame y verás, respondió. De acuerdo. Contrataré un guardaespaldas, pero tengo condiciones. Su padre se relajó, aunque la preocupación en sus ojos no desapareció. ¿Qué clase de condiciones? Quiero elegirlo yo. Tiene que ser alguien con quien me sienta cómoda y tiene que ser una mujer. Lo último que necesito es que los medios especulen sobre un hombre que siempre está a mi lado. El padre sintió satisfecho de haber aceptado finalmente. Es razonable, solo asegúrate que estén calificados. Por supuesto, murmuró. Más tarde esa noche, Ira se encontró sola en su lujoso departamento. Suspiró al recordar la conversación con su padre. No era la primera vez que tenían esa conversación, y su representante Precha le había estado enviando perfiles de guardaespaldas que ella rechazaba constantemente. Ira se dijo a sí misma que esta vez iría muy en serio, antes que su padre interfiriera en su decisión. Su mente se desvió hacia la insistencia de su padre, pero aún más hacia el recuerdo de alguien que no había podido olvidar. Ese nombre, esa mujer. Ira se apoyó en el cristal con el corazón latiendo con fuerza al pensar en Tawan. No lo había visto ni sabido de ella en años, pero Tawan había dejado una huella imborrable en su corazón. Había algo en ella, algo que la hacía sentir segura, algo que aún anhelaba. Díganme ustedes qué les pareció el spoiler, y si te gustó el video, por favor dale me gusta. También suscríbanse al canal, cuídense mucho.